Ok, está todo listo. Entonces, Yulisa, buenos días. Estamos allí a su disposición con la coordinación del evento, Yulisa. Adelante. Buenos días, economista. Buenos días a todos, sean bienvenidos. Les quiero agradecer a nombre del Club de Economía de la UNEMI por su participación y por su interés a este webinar, y de manera especial al economista José Tinizañay por su deferencia que ha tenido al aceptar la invitación a compartir el día de hoy su investigación titulada Análisis de convergencia para el caso ecuatoriano a nivel cantonal en el periodo 2007-2017. Muchas gracias, economista. La modalidad del evento será la siguiente. Nuestro invitado presentará su trabajo entre 30 a 45 minutos. Luego de esto, entre 15 y 20 minutos, estará disponible para responder sus preguntas. Dando un breve resumen de la formación académica de nuestro invitado, José Paul Tinizañay Peralta, es economista por la Universidad de Cuenca, máster en Economía del Desarrollo y Cooperación Internacional por la Universidad de Italia, es doctorando en Economía y Empresa por la Universidad Castilla-La Mancha, España. Su labor investigativa se centra en temas de modelo económico, innovación tecnológica y desarrollo sostenible. Sea bienvenido, economista Tinizañay. Adelante con su intervención. Perfecto. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Club de Economía, al Grupo de Investigación Económica de la Universidad Estatal de Milagro, por esa oportunidad para poder difundir mis trabajos. De verdad, muchas gracias por el evento y la invitación. Bien, el día de hoy hablaré de la investigación que he realizado, como ya lo mencionó, análisis de convergencia para el caso ecuatoriano a nivel cantonal en el periodo 2007-2017. Bien, a manera de introducción podemos decir que, según la literatura económica, el crecimiento económico significa una oportunidad para que un país emerja de la pobreza y mejore sus niveles de vida. No obstante, si este crecimiento tan solo se centra en determinados puntos, en determinados territorios que tienen ciertas ventajas exógenas, como por ejemplo puertos marítimos, son cabeceras cantonales o son lugares de los primeros asentamientos de los colonos durante la época posterior a los incas. En ese caso, ya hablamos de problemas de polarización de la riqueza entre zonas deprimidas y desarrolladas en lugar de un verdadero crecimiento económico. En los últimos años, Ecuador ha mostrado un periodo de crecimiento económico y el gobierno de turno ha emprendido medidas, entre otros objetivos, para poder acortar esas brechas que existen entre las zonas ricas y pobres del país. Esta es la motivación para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones, analizar si en efecto existe ese acortamiento, ese cierre de brechas territoriales, de asimetrías entre las zonas ricas y pobres de nuestro país. Por lo tanto, el objetivo que me planteo con esta investigación es mostrar la existencia y la magnitud de la convergencia a nivel cantonal entre el periodo 2007 y 2017 para Ecuador. Para ello utilizo tres estrategias. En primer lugar, una matriz de transición, como lo propone Danny Quah en el año 1993, para poder ver la movilidad que han tenido los cantones entre diferentes estratos. Luego, analizo la dispersión de la riqueza de la producción que han tenido los cantones a lo largo del tiempo, que en la literatura se conoce como convergencia sigma. Y por último, empleo un modelo econométrico para poder probar la hipótesis de lo que se conoce en la literatura económica como convergencia beta. La importancia y la originalidad de este trabajo radica en la conjunción de estos diferentes enfoques para poder obtener resultados más robustos y conclusiones más sólidas acerca de lo que evidenciamos como convergencia a nivel cantonal. Además, existe una muy limitada producción literaria científica respecto a este tema para el caso ecuatoriano, invitando a los análisis a nivel tan solo provincial y para periodos más cortos de tiempo y posteriores al que yo considero en este análisis.
Con el transcurso del tiempo han existido diversas teorías que intentan explicar estas brechas, estas diferencias en los diferentes niveles de crecimiento entre países. Y dos corrientes han sido las predominantes. En primer lugar, la teoría neoclásica del crecimiento económico. Esta, formulada a partir del trabajo de Soloway en 1956, argumenta que dada la existencia de un estado estacionario único, estable y accesible indistintamente de las condiciones iniciales en las que se encuentre una economía, un territorio, bajo este enfoque se predice una mayor tasa de crecimiento para las economías pobres en contraste con aquellas ricas. Y por lo tanto, convergencia a largo plazo en tasas de crecimiento hacia ese único estado estacionario. Por otra parte, una segunda corriente que se conoce comúnmente como las teorías de crecimiento endógeno, plantea que existen tres factores que explican esas diferencias entre tasas de crecimiento en los territorios. Y estos son debido a capital físico, capital humano y progreso técnico. Estos factores son acumulables y pueden generar externalidades. Estos nuevos modelos de crecimiento endógeno reemplazan los antiguos postulados neoclásicos de competencia perfecta y rendimientos constantes con competencia imperfecta y la posibilidad de rendimientos crecientes de escala. Los trabajos seminales dentro de este ámbito los podemos consultar en Romer en el 86, Lucas en el 88, Rebelo en el 91 y Young en 1991. A partir de este enfoque, diversos autores intentan plantear diferentes estrategias teóricas y empíricas para poder modelizar este proceso de convergencia. Es así que en 1991, Barro y Salim Marty diseñan una propuesta teórica que parte de un modelo neoclásico y bajo esta se predice que existe una relación negativa entre la tasa de crecimiento y su nivel de ingreso inicial. Posteriormente, en el año 1992, estos mismos autores formulan una metodología que consiste en estimar una regresión múltiple de la tasa de crecimiento per cápita en función del valor inicial y un valor de estado estacionario. Posteriormente, con el transcurso del tiempo, esta metodología se redujo a la estimación de una ecuación lineal simple, en donde se estima tan solo la tasa de crecimiento del PIB per cápita respecto al valor inicial de este PIB per cápita, asumiendo que el estado estacionario está contenido en el término de perturbación. Luego, en un segundo trabajo en este mismo año, estos autores proponen lo que se conoce como convergencia sigma. Este concepto de convergencia sigma está estrechamente relacionado con una idea de dispersión del ingreso per cápita entre un grupo de países a lo largo del tiempo. Es decir, cómo evoluciona este grado de dispersión con el transcurso del tiempo. A manera de resumen, la convergencia beta establece que existirá una relación inversa entre la tasa de crecimiento y el nivel inicial del ingreso per cápita. Y la convergencia sigma ocurrirá cuando la dispersión del ingreso per cápita tiende a disminuir con el tiempo. En contraste a estos aportes, Danny Quine en el año 93 argumenta que no se puede hablar de un solo punto específico en donde las economías tienen que converger a largo plazo, sino que por el contrario, estas economías, estas regiones forman grupos que se podrían dar la idea de naciones ricas y pobres. Bajo esta premisa, él propone una nueva metodología que consiste en la utilización de una matriz de transición a partir del ingreso per cápita para establecer estos niveles de convergencia entre diferentes estados. Esta matriz de transición cumple con las propiedades de una cadena de Markov. Literatura un poco más reciente, podemos señalar que Miller y Day en el año 2002 analizan un conjunto de países desarrollados y hallan evidencia de convergencia beta. Desde el 2019 toma a las economías más ricas de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial para el periodo 1980 al 2016
y concluye que efectivamente este grupo participa en un proceso de convergencia. CHAPS y colaboradores en el año 2015, de igual forma, analizan la existencia de convergencia en el nivel de ingresos para 15 países europeos en el año 1995 a 2013, incorporando dos variables institucionales. Una vez que el modelo es controlado por factores económicos, ellos evidencian que existe convergencia, un proceso de convergencia en este conjunto de economías. Un poco más a nuestra realidad, en el caso de Latinoamérica, Sony en el 2001 analiza la desigualdad en Brasil durante un periodo de 57 años y de igual forma encuentra evidencia de convergencia, pero con fluctuaciones negativas. En el 2010, Silva publica su trabajo de un análisis de los departamentos colombianos en el periodo 75 al 2000 y encuentra evidencia estadística de convergencia. No obstante, este autor aclara que esta es a baja velocidad de alrededor de un 1% por año. En el 2003, Mora utiliza este enfoque de QA para poder discutir la idea de clubes de convergencia, es decir, la agrupación en a diferentes niveles de acuerdo a características intrínsecas de cada economía, y argumenta que este núcleo estocástico, la matriz que se forma, la matriz M, es discutible. Por lo tanto, sugiere que cuando se utiliza este tipo de herramientas, se debe complementar con otras técnicas estadísticas para poder hacer un análisis completo cuando se habla de temas de convergencia. Finalmente, Moncada hincapié en el año 2013, utilizan este mismo enfoque de QA mediante matrices de transición en cadenas de Markov clásicas y espaciales y concluyen que existe convergencia en el indicador de calidad de vida en los municipios de Medellín. En función de esta revisión de literatura, es posible hallar cuáles son las variables que más comúnmente se utilizan para poder probar este tipo de análisis en el contexto de convergencia. Para el caso de esta investigación, yo utilizo 220 de los 221 cantones que compone Ecuador. Excluyo el cantón Quinsaloma debido a que fue creado en el año 2007 y no existen datos para 3 periodos consecutivos en el periodo inicial. El periodo que tomo en consideración es del año 2007 al 2017, en virtud de la disponibilidad de datos en los cuales disponía en ese momento cuando realicé esta investigación en el año 2019. La principal variable que utilizo es el valor agregado bruto obtenido a partir del Banco Central del Ecuador. Esta institución publica este indicador en términos nominales, siendo necesaria la transformación a términos reales. Para ello, utilizo los deflactores implícitos del BAF por industria y de esa forma los expreso en miles de dólares estadounidenses a precios de 2007. La población anual estimada la obtengo del INEC y con ella, y esa es la variable necesaria para poder calcular en términos per cápita el valor agregado bruto. Luego, para los modelos de regresión, utilizo el porcentaje de viviendas en condiciones de habitabilidad aceptable. Esta variable se define como el número de viviendas que poseen accesos a diferentes servicios básicos, llámese luz, agua, alcantarillado, los materiales de los cuales se ha hecho la vivienda y el estado de los mismos, que se encuentren en condiciones aceptables para vivir, sobre el total de hogares para un territorio específico. La tasa de analfabetismo, definida como el porcentaje de la población que no sabe leer, escribir o entender un texto simple en su vida diaria durante el periodo de levantamiento de la información. Luego, la escolaridad promedio de la población de 24 años o más, definida como el número promedio de años aprobados en la educación formal por este conjunto de población, 24 años o más. Estas 3 primeras variables las obtengo del Censo de Población y Vivienda del 2010. Y finalmente, la energía facturada de los hogares, expresada en gigavatios hora, obtenida a partir del CONELEC. Esta variable la transformo a logaritmos para poder facilitar posteriormente la interpretación en inclusión en el modelo econométrico. La primera
estrategia que aplico es la matriz de movilidad como lo propone Danny Quah en el año 1993. Lo que hace el autor es transformar el ingreso per cápita del conjunto de países que analiza en fracciones del ingreso per cápita promedio mundial. A partir de ello, establece 5 categorías. La categoría 1/4 agruparía a aquellas economías que registran un valor menor o igual a 1/4 de valor promedio mundial. La categoría 1/2 agruparía aquellas que están por encima de ese 1/4, pero por debajo o igual a 1/2 del valor promedio mundial. La categoría 1 agruparía al conjunto de economías que están por encima de 1/2 del promedio mundial, pero menor o igual a ese valor promedio mundial. La categoría 2 serían las economías que han registrado un ingreso per cápita mayor o superior al valor promedio mundial, pero menor a 2 veces este valor. Y finalmente, la categoría infinito, que agruparía aquellas economías que han registrado un nivel de ingresos superior a 2 veces el promedio mundial. A partir de esta recategorización es posible formular la matriz de transición Luego, el siguiente enfoque para poder analizar esa idea de dispersión a lo largo del tiempo, Barro y Sally Martin en 2004 formalizan esta idea de convergencia sigma de acuerdo a la fórmula que se muestra a continuación. En este caso, Y+T denota el valor agregado bruto per cápita de un territorio I en el año T, y mu sub T sería la media muestral de ese valor logarítmico. Si ponemos atención, tan solo sería la suma de esas desviaciones con respecto a la media elevado al cuadrado dividido para n, el número total de observaciones, que no es más que el coeficiente de variación, el coeficiente de varianza. Al obtener la raíz cuadrada, tan solo obtendríamos esa idea de dispersión utilizando el logaritmo del valor per cápita en general. Por otra parte, en el año 94, Barro y Sally Martin proponen este siguiente modelo econométrico para poder probar esta hipótesis de convergencia beta absoluta o incondicional. 1 sobre t, que es el rango temporal considerado, que multiplica al logaritmo de Y+T, que sería el valor del ingreso per cápita en el periodo final, sobre el valor del ingreso per cápita en el periodo inicial, igual a alfa menos 1 menos el exponencial de menos b por t, que es el tiempo, sobre t, que es el tiempo considerado en el estudio, por el logaritmo de este valor per cápita inicial, más un término de perturbación. Dado que se puede expresar una tasa de crecimiento entre un año t y t-1 de la siguiente forma, como g y t igual a la diferencia del logaritmo de los valores del valor en t y en t-1, esta fórmula puede ser reexpresada como se muestra en la ecuación número 3, en donde esta tasa promedio de crecimiento es igual a alfa, una constante, menos beta, que viene a ser la velocidad de convergencia o tasa de convergencia, que multiplica al logaritmo de la producción per cápita en el periodo inicial, más el error de estimación. Esa es la ecuación que más ampliamente se utiliza en la literatura para estudios empíricos. Esta ecuación implica que esta tasa promedio comprendida entre 0 y t tiene una relación negativa respecto a la producción per cápita en el periodo inicial, y es sub I0. A partir de esa ecuación es posible analizar la convergencia beta mediante la adición de un conjunto P de variables, llámense X sub I0,
que puede ser agregado de la siguiente forma. La tasa de crecimiento promedio vendría a ser igual a alfa menos beta, que multiplica el logaritmo de y0, más la sumatoria de este conjunto de variables asociadas a su respectivo coeficiente de estimación, desde P igual a 1 hasta P mayúscula, más el término de error. Estas dos ecuaciones son las que utilizo para poder estimar los modelos econométricos más adelante. Previo al análisis empírico en sí, es necesario analizar el conjunto de datos del que se dispone. En ese sentido, esta gráfica muestra la evolución de las principales variables macroeconómicas en términos per cápita. El valor agregado per cápita petrolero, esta línea azul un poco más clara, muestra que este sector ha entrado en deterioro significativamente con el paso del tiempo. Recordemos que después de este segundo auge petrolero sucedido después de 2007, en donde el barril de petróleo llegó a cotizar alrededor de $120, ese sector ya no ha mostrado un buen rendimiento en general. Si analizamos la tendencia que tiene el PIB per cápita y el valor agregado per cápita total, vemos que es muy similar. Por lo tanto, dado que no existen datos de PIB per cápita a nivel cantonal, es adecuada, es decir, no habría ningún tipo de sesgo en información, el usar el valor agregado bruto en términos per cápita para este análisis empírico de convergencia. También es necesario analizar cómo está la nube de datos de los cantones. En ese sentido, el eje Y muestra la tasa de crecimiento promedio entre el año 2007 y 2017, y el eje de las X es el valor inicial registrado en el año 2007. Podemos ver que si ajustamos una recta de regresión, esta es muy probable que se ajuste y con pendiente negativa, que es lo que predice la teoría. Sin embargo, podemos ver que existen ciertos puntos que se podrían considerar como atípicos. En primer lugar, el cantón Aguarico, localizado en el extremo derecho más negativo. Luego, en la parte superior, Jaramijó y el Chalco. Y por último, aquel que ha registrado también un valor que se podría considerar un tanto peculiar, sería el cantón La Joya de los Hachas. Dado que tan solo dos de esos cantones pertenecen a la misma provincia, es posible rechazar un posible efecto geográfico dentro de este conjunto de observaciones para considerarlas como atípicas. Un análisis un poco más detallado de esos 4 cantones muestra que, para el caso del cantón Aguarico, localizado en la provincia de Orellana, en la Amazonía, ha registrado valores relativamente altos en los primeros periodos. Luego evidencia una caída significativa hasta 2011 y después una tasa de crecimiento, un valor agregado bruto que se mantiene relativamente constante. Cuando realicé esta investigación, consulté prensa local respecto a este cantón y no existe evidencia de fenómenos exógenos, llámense oleadas migratorias, desastres naturales, que hayan podido afectar la producción de este cantón. No obstante, dado que está ubicado en Amazonía y es y como todos lo sabemos, por lo general, los cantones ubicados en la región amazónica son continuamente olvidados por los gobernantes e incluso por administraciones seccionales propias. Esta situación refleja la realidad tal como es y no se evidencia la necesidad de excluir este cantón del análisis. Por otro lado, Jaramijó, de la provincia de Manabí, muestra un valor agregado bruto per cápita que se puede considerar constante hasta el año 2010,
con un ligero incremento hasta el año 2013 y después una pendiente mucho más pronunciada en los últimos periodos. Recordemos que Manabí fue golpeado fuertemente por un sismo en el año 2016. No obstante, no hay un quiebre para el periodo final, 2017, que muestre que pueda descartarse este cantón del grupo de análisis. El Chalco, la línea Ploma, muestra igual un valor agregado bruto que se puede considerar constante hasta el año 2014 y después hay un salto significativo en los últimos periodos. De igual forma, al consultar prensa local, este cantón evidencia que ha sido beneficiado con obras de construcción e infraestructura, de pavimentación, en el último periodo, a partir del año 2014-2015, e incluso incentivos al turismo. Dado que existe explicación para este comportamiento final tan un poco explosivo, se considera incluirlo en el análisis empírico. Finalmente, la joya de los Sachas, aquel cantón que registra el valor agregado per cápita más alto, muestra una tendencia de crecimiento hasta el año 2013-2014 y luego una caída. De acuerdo a Vázquez 2015, este cantón se ha caracterizado por innovaciones en la producción de cacao y mango. Además, ha sido continuamente visitado por misiones de sacerdotes católicos en décadas anteriores para estimular ese proceso de desarrollo. Si bien es cierto que en la región amazónica muchos cantones son continuamente olvidados, como lo he dicho previamente, este cantón podría considerarse como la excepción según los datos que muestra registrados en el Banco Central del Ecuador. No hay razón para descartarlo, dado que no existe ningún tipo de factor exógeno que pueda haber distorsionado los datos y dado que esto puede reflejar la realidad como es, se lo incluye también para el análisis empírico posterior. Dentro de los resultados que obtengo con esta investigación, la primera estrategia empírica, la matriz de movilidad de Quam, necesitamos saber el valor per cápita promedio para el periodo inicial y final. En el periodo inicial, 2007, se registra $3.621 y en el periodo final, $2.662. Podría pensarse que existe un ligero deterioro a nivel general de la economía, dado que es un valor inferior. No obstante, si analizamos la desviación estándar en el 2007, esta asciende a $10.941 en comparación con la registrada en el periodo final de 4.106. Por lo tanto, se evidencia que existe una mayor variabilidad, una mayor dispersión de las observaciones en el periodo inicial, que es lo que habíamos visto también que ocurría con el análisis gráfico de los cantones seleccionados. Por lo tanto, se rechaza una posible inconsistencia en los datos con los que se está trabajando. Para analizar esta matriz de transición, cada celda de esta matriz se debe interpretar como la probabilidad de que un cantón ubicado en el periodo inicial 2007 transite o se mueva a una categoría final J en el periodo final, es decir, 2017. En ese sentido, la diagonal principal vendría a indicar la probabilidad de permanencia de un cantón en su misma categoría. Por encima de esta diagonal principal se entendería movilidad positiva y por debajo de esta diagonal movilidad negativa. Al analizar la categoría 1/4, que agrupa las economías más pobres, los cantones más pobres, se evidencia que existe un 100% de probabilidad de esa transición hacia una categoría superior, ubicándose por encima de ese 1/4 de valor per cápita promedio nacional, pero inferior a este valor per cápita promedio. La categoría 1/2 agrupa el mayor número de cantones y muestra un porcentaje de transición de
una probabilidad de transición de 49% para ascender en un estrato, 2% en 2 estratos y 1% en 3 estratos. No obstante, también se evidencia que existe la probabilidad del 1% de descender, de empeorar su situación en un estrato. La categoría 1 muestra un porcentaje de permanencia del 59%. Al analizar los datos de la diagonal principal, esta se ve como el mayor valor, con lo cual en esta categoría registra la mayor probabilidad de permanencia dentro de su misma categoría. De igual forma, 32% de ascender un estrato, 2% de ascender 2 estratos y tan solo 6% de empeorar su situación descendiendo un estrato. La categoría 2 registra una probabilidad de permanencia del 41% que coincide con su probabilidad de transición hacia un estrato superior del 41%. No obstante, también se evidencia movilidad en sentido negativo con una probabilidad del 18%. Finalmente, la categoría infinito, que agrupa los cantones que se pueden considerar como el grupo de cantones más rico, muestra que existe una probabilidad del 23% de descender un estrato, 23% de descender 2, e incluso retroceder 3 estratos con una probabilidad del 8%. Este grupo ha mostrado el peor desempeño durante este periodo de análisis. No obstante, en términos generales, si vemos toda la matriz y los resultados sobre la diagonal principal, se puede concluir que existe una significativa transición en sentido positivo. Estos hallazgos concuerdan con los reportados por Chimbu y Ñauta en el año 2012, que realizaron un estudio para Ecuador a nivel provincial para el periodo 2000-2007. Este hallazgo da continuidad a esos estudios, puesto que ellos reportan que existe evidencia de movilidad en sentido positivo a nivel provincial. No obstante, lo que hago aquí es un análisis a nivel cantonal. La segunda estrategia, convergencia sigma, tiene que ver con esa idea de dispersión a lo largo del tiempo. El primer valor registrado en el periodo inicial asciende a 0.3126 y en el periodo final 0.2735. Tiene el pico más alto en el año 2008 con valor de 0.3262. Luego una caída y después un ligero patrón tendencial positivo hasta el año 2013. Luego nuevamente una caída y un ligero repunte para los 2 periodos finales. Pese a esta fluctuación, al trazar una línea tendencial, se puede evidenciar que esta efectivamente posee una pendiente negativa. Este resultado corrobora la existencia de convergencia en sentido sigma. Es necesario aclarar en este punto que este periodo de análisis que toma en consideración es caracterizado por una relativa estabilidad política, puesto que ningún presidente en periodos inmediatamente anteriores había sido capaz de terminar su mandato e incluso de ser reelegido en elecciones generales. Si bien esta variable juega un rol importante para poder cerrar de manera efectiva esas brechas económicas a nivel de territorios en Ecuador, no es posible descartar la incidencia de otros factores que pudieron haber tenido un rol también importante para este proceso de convergencia. Un análisis más detallado de esos posibles factores los considero cuando se analiza la convergencia beta. Esta tabla muestra los resultados de convergencia absoluta en las columnas modelo 1 y modelo 2 y las de convergencia condicional en los modelos 3 y 4. Al mirar el modelo 1 se ve que el coeficiente beta es negativo y estadísticamente significativo.
con lo cual se puede afirmar que existe evidencia de convergencia beta absoluta. La diferencia con respecto al modelo 2 es la exclusión de ese cantón que se encontraba en el extremo derecho más negativo. Al quitar ese cantón, es posible ver si existe o no una distorsión significativa en los resultados obtenidos. La estimación muestra un coeficiente beta igualmente negativo y estadísticamente significativo, aunque en valor absoluto es menor al del modelo 1. No obstante, no hay una distorsión que sea significativa a nivel general, por lo tanto el cantón puede permanecer y en consecuencia el modelo 1 sería el modelo más adecuado para reflejar la convergencia absoluta. En ese sentido, Mendieta en el año 2015 hace un estudio de igual forma para Ecuador y hay evidencia de una tasa de convergencia absoluta de 1.37%. La que yo hallo aquí es de 3.62%, un poco más alta. No obstante, este se puede deber al factor temporal. Mendieta utiliza datos del año 2007-2012. Yo utilizo un periodo temporal un poco más amplio. Y dado que para poder hacer análisis empíricos en términos de convergencia se debe considerar la mayor cantidad de tiempo disponible, es posible asegurar que el resultado que obtengo aquí está más cercano a la realidad. En el modelo 3 y 4 incluyo factores referentes a vivienda, el porcentaje de hogares con condiciones de habitabilidad adecuada, educación, como la tasa de analfabetismo y el promedio de escolaridad, y finalmente el consumo de energía. La diferencia entre esos dos modelos es la inclusión de la tasa de analfabetismo y el promedio de escolaridad. No se puede incluir las dos variables al mismo tiempo en un modelo, puesto que esto podría crear problemas de inconsistencia teórica y estadística. En el modelo 3, el coeficiente que se obtiene es negativo y estadísticamente significativo, con lo cual ya da una idea de que existe un proceso de convergencia condicional en los cantones ecuatorianos. De igual forma, los coeficientes asociados a vivienda y el consumo de energía muestran un signo positivo, lo cual es congruente, puesto que a un mayor porcentaje de hogares en condiciones adecuadas de habitabilidad y un mayor consumo de energía afectará positivamente la tasa de crecimiento promedio. En contraste, la tasa de analfabetismo no es estadísticamente significativa. Sin embargo, el signo parece ser congruente con la lógica, puesto que es plausible pensar que a una mayor tasa de analfabetismo afectará de manera negativa esa tasa de crecimiento de los territorios. En contraste, el modelo 4 muestra que todos los coeficientes son estadísticamente significativos a nivel individual. El coeficiente beta asociado es negativo y estadísticamente significativo, de acuerdo a lo que dicta la teoría. El estadístico F muestra una significancia conjunta, muestra que existe significancia estadística conjunta de todas las variables incluidas en el modelo. Los signos son positivos en el caso de vivienda, que muestra que un aumento en el porcentaje de hogares conlleva a un aumento de 0.0632 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento. El consumo de energía se asocia positivamente con un aumento de 1% en el consumo de energía. Se puede asociar positivamente con un aumento de 0.0056 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento. Y de igual forma, el promedio de escolaridad, es decir, un año más de educación en promedio para toda la población de un territorio específico, se asocia positivamente con un aumento de 0.0067 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del territorio. Al comparar entre modelos, tomando en cuenta los criterios de Akaike y Schwartz, es posible ver que el valor menor, es decir, en sentido más negativo, lo registra el modelo 4, con lo cual es posible decir que esta información que añade con las variables que considero es estadísticamente significativa.
Los hallazgos que encuentro en este trabajo respecto a infraestructura y educación hayan congruencia con los estudios de Dufideno y Everts, Demurger en el 2001 y Ashehar y colaboradores en el 2019, los cuales encuentran ese impacto positivo para la reducción de disparidades y también en el cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible en el largo plazo. En términos de educación, Goetz y Hu en el 96 destacan que este es un factor clave para poder cerrar de manera efectiva esas brechas económicas a nivel territorial. De igual forma, Cruz y colaboradores en el 2015 y Rivas y colaboradores en el mismo año argumentan que reforzar ese proceso educativo, esos programas educativos, conduce a una mejora en las tasas de crecimiento y, por lo tanto, a un cierre efectivo de esas asimetrías territoriales en términos económicos. Con ello se puede obtener quizá dos cuestiones importantes en materia de política económica. En primer lugar, infraestructura. Si bien hemos podido ser testigos que en Ecuador la inversión en dimensiones sociales ha sido evidente, todavía existen grandes asimetrías entre los territorios que concentran la mayor cantidad de riqueza y aquellas que no poseen esas ventajas. Esos territorios que no poseen esas ventajas son mayoritariamente ubicados en la región amazónica o con población mayoritariamente montubia, indígena o afrodescendiente. Por otra parte, al hablar de educación, muchas veces en la realidad ecuatoriana, este acceso a la educación formal está generalmente condicionado al nivel socioeconómico del hogar. Si bien alguien podría argumentar que la educación a nivel primario y secundario es mayormente gratuita, la calidad difiere ampliamente entre la urbe y el sector rural, siendo, en términos generales, las unidades educativas localizadas en las metrópolis, en las urbes, en las ciudades más de actividad económica más dinámica, son esas instituciones las mejores en comparación al sector rural. Eso también produce un pequeño problema de migración interna, puesto que muchas personas toman la decisión de migración hacia estos destinos de mayor actividad económica para poder mejorar su formación. Pero muchas veces esta decisión lo hacen con el objetivo de no regresar a su lugar de origen, puesto que no existe la posibilidad de aplicar esos conocimientos aprendidos en sus lugares de origen, ni tampoco las condiciones necesarias para que absorban ese nuevo capital que tiene, ese nuevo capital humano más cualificado. Por otra parte, las personas que optan por quedarse en sus lugares de origen, en cambio, no ven el incentivo para poder mejorar en su nivel educativo. Estos factores contribuyen a que siga existiendo esas asimetrías y se haga mucho más grande y evidente la brecha que existe entre las zonas deprimidas y aquellas que concentran el mayor dinamismo económico en Ecuador. Finalmente, un pequeño ejercicio matemático para poder verificar en términos temporales la convergencia nos permite dar una idea más clara de la situación en Ecuador. Bajo un supuesto de crecimiento geométrico, como lo expresa la primera ecuación, que es un valor final va a ser igual a un valor inicial que multiplica a 1 más una tasa y todo esto elevado al tiempo. Si consideramos a Y0 en lugar de valor inicial, lo consideramos como el valor que registra el cantón más pobre y Y1, ese valor deseado como el valor que registra el cantón más rico dentro de este análisis, y considerando a esa tasa como la velocidad de convergencia absoluta que fue reportada en el modelo 1, es posible despejar el tiempo aplicando leyes de logaritmos, como se muestra en la segunda ecuación. Al reemplazar los valores previamente dichos, se puede ver que en términos generales, al cantón más pobre, Salitre, le tomaría aproximadamente 125 años alcanzar la producción promedio per cápita
de la joya de los Hachas, que es el cantón más rico. De igual forma, es posible simplificar un poco más esta notación matemática a fin de tener una idea de el tiempo necesario para que un cantón general, genérico, pueda alcanzar el doble de su valor registrado en un periodo determinado. Es decir, sería el logaritmo de 2y0 sobre y0, que al simplificar sería logaritmo de 2 sobre el logaritmo de 1 más esa velocidad de convergencia. En este caso, la tasa más adecuada sería considerar la tasa de convergencia condicional que se reportó en la columna del modelo 4 de estimación econométrica. Por lo tanto, es posible ver que aproximadamente, en términos generales, a un cantón le tomaría 15 años en promedio alcanzar el doble de la producción que registró en un periodo específico, llámese 2017, manteniendo todo lo demás constante. Bien, como conclusiones, en primer lugar, se evidencia que Ecuador ha tenido un buen desempeño en términos generales desde el punto de vista de la matriz de transición de CUA, pues se ha visto que existe una transición interna en sentido positivo. De igual forma, se evidencia una reducción sistemática de la dispersión en la producción per cápita en el periodo de análisis, con lo cual se corrobora la existencia de convergencia sigma. En tercer lugar, se verifica la existencia de convergencia absoluta y condicional, siendo en el primer caso la convergencia absoluta a una tasa de 3.62% promedio anual y en el segundo caso de convergencia condicional alcanza el 4.67% promedio anual. Si bien la evidencia que reporto en este estudio es alentadora y muestra que existe en efecto una mejora en la situación global del desempeño económico de Ecuador, estos resultados todavía no son suficientes para cerrar esas brechas, esas asimetrías económicas que existen en los diferentes territorios en el mediano y posiblemente en el largo plazo. Y finalmente, algunas reflexiones para los formuladores de política económica consisten en el énfasis que se debe dar a la infraestructura de los hogares y el nivel educativo de las personas, puesto que la literatura económica es extensa en el sentido de respaldar a estos como factores relevantes en el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, entre otros. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, economista, por su trabajo investigativo, por compartírnoslo. A continuación vamos a pasar a las preguntas, así que si alguno desea formularle una pregunta al economista, puede activar directamente su micrófono, o si no, pasaremos a leer las que se encuentran en el chat. Ok, Yulisa, muy amable, muchas gracias. Bueno, sí, tengo dos preguntas para José. En primer lugar, José, agradeciéndote nuevamente muchísimo por tu participación aquí. Uno de los objetivos de organizar estos eventos es precisamente que los estudiantes nuestros que se están formando en la carrera de economía aquí en la UNEMI puedan ver cómo se hace una investigación, ¿no? Es decir, cómo se plantea una investigación teniendo bien claro los objetivos, hacia dónde quiero llegar y teniendo bien claro la metodología, los procedimientos estadísticos que tengo que aplicar. Y en ese sentido me quedo muy complacido con tu investigación, José, te felicito, muy interesante, y con tu intervención, porque tiene todos esos aditamentos, ¿no? De cómo ya a este nivel en el cual tú te encuentras se tiene que hacer una investigación en el ámbito económico. Tengo únicamente dos preguntas. Una de ellas seguramente lo has dicho a lo largo de tu intervención. ¿Cuáles vendrían a ser esos factores clave de política económica que se implementaron en esos 10 años que comprendió tu investigación y que favorecen un crecimiento y un desarrollo poblacional? ¿Cuáles han sido esas políticas clave que durante esos 10 años se aplicaron y que permitieron que esos cantones tengan
¿verdad? Un crecimiento y un desarrollo importante. Y la segunda, ¿a través de qué software estadístico tú trabajaste estos modelos econométricos, José? Muchas gracias por sus comentarios y por sus preguntas. Soy yo el que estoy agradecido por haberme brindado este espacio para poder exponer mi investigación. Bien, respecto a la primera pregunta, en la literatura se destaca que la estabilidad política es un factor importante para poder cerrar las asimetrías territoriales. ¿Por qué? Porque indistintamente de que se emplee o se ejecute un plan o una estrategia de acuerdo a una ideología de determinado partido político, esto brinda la sensación a los agentes económicos de seguridad y estabilidad. Y es ese factor específicamente el que genera que un incentivo para la generación de nueva riqueza, más allá que de una política o plan específico. No obstante, dado mi experiencia y mi tiempo que estuve en Ecuador durante el periodo de la presidencia de gobierno entre 2007 y 2017, fueron un conjunto de medidas que quizá pudieran haber tenido el impacto deseado para poder cerrar esas asimetrías, pero principalmente guiado por el continuo gasto corriente debido a esa ilusión monetaria de ese segundo boom petrolero, que fue lo que vivimos y fue lo que destaqué en el gráfico de convergencia sigma, en el cual el barril del petróleo llegó a cotizar alrededor de $122. Entonces, más allá de una política puntual ejecutada por el gobierno o un plan de acuerdo a una o determinada ideología, es esa sensación que perciben los agentes económicos lo que guía a la generación de riqueza, confianza, y eso se traduce en una mayor tasa de crecimiento y por lo tanto una ligera nivelación en las asimetrías territoriales. Respecto a la segunda pregunta, utilicé el software Stata para mi investigación, desde la matriz de transición hasta las estimaciones econométricas, fueron todos hechos en Stata. Ok, muchas gracias de mi parte, economista. Gracias a usted. Vamos a proceder a leer las preguntas del chat. Economista, Mercedes le pregunta, ¿qué otros factores pueden influir en estos factores de convergencia, además de los ya mencionados? Bien, de acuerdo a la literatura económica, lo que se incluye por tradición es la tasa de ahorro que tiene un territorio en específico, la tasa de crecimiento poblacional y esa tasa de depreciación del capital